beneficio, su pleno desarrollo y su realización por parte de los estados. Entramos en este momento a la noción del término salud y desde la propia concepción que se ha generado ya como derecho humano, pero iniciando pues con esta referencia que ustedes ven en pantalla, vinculada con el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. En este preámbulo se define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué vamos a desprender de esta definición? El derecho a la salud pues, va a incluir el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Y significa que los estados deben crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible y que incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y, por supuesto, alimentos nutritivos. Bajo esta referencia general, vamos a comenzar a transitar por el reconocimiento que se ha gestado respecto al derecho a la salud en el contexto internacional. Y esto a partir, por supuesto, de los diversos instrumentos. Ustedes en este momento pueden visualizar algunos de ellos y vale la pena mencionar que vamos a encontrar un carácter dual en estos instrumentos. Algunos de carácter no vinculante y otros de carácter vinculante, el soft law y el hard law. Y a partir de esto se va a desdoblar lo relativo a esos compromisos que van adquiriendo en el marco de la comunidad internacional los estados. Tenemos, por supuesto, la referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir del artículo 25. Tenemos también en ese marco internacional, que vale la pena mencionarlo, ustedes tienen en la presentación dos grandes vertientes. Por un lado, el ámbito internacional ligado con ese sistema universal de protección de derechos humanos, y por el otro van a encontrar los instrumentos vinculados con el sistema interamericano de derechos humanos al cual pertenecemos. En el primero, entonces, como referí hace un momento, partimos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25. En este primer escenario, bajo un instrumento de carácter no vinculante, pero, por supuesto, que se ha concebido como un criterio ya de carácter hermenéutico, ¿no?, en función de la trascendencia que despliega. Ya hacíamos alusión también al inicio del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto, de manera específica, en el artículo 12 vamos a encontrar la referencia al tema que nos convoca en esta primera parte de la sesión, y también la observación general número 14. Esto, reitero, bajo este escenario del sistema universal, y ya de forma particular en estos instrumentos sectorizados, no especializados en algunos temas, pues también vamos a encontrar alusión al derecho a la salud. Me refiero, en este caso, por ejemplo, a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en el artículo 5, inciso E, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el artículo 12.1, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 25,
la Convención sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en el artículo 28 y finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 24.1. A la par de esto, como les mencionaba, y dado nuestra ubicación, pues vale la pena también hacer referencia a estos instrumentos que se han ido generando en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, partiendo, por supuesto, de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, en el artículo 34, inciso I, y 34, inciso L. También, bajo esa dualidad, encontramos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 11, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que sabemos es la columna vertebral de nuestro sistema, en el artículo 26. Sin dejar de lado el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador, que ya de manera más amplia hace referencia pues en el artículo 10 a nuestro tema. Y también esto bajo un escenario particular podemos mencionar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, el artículo 19. Es un tema pendiente todavía en el caso mexicano. Y bueno, ven ustedes ahí una referencia a otro escenario que es el relativo al sistema africano de derechos humanos. Recuerden que en el ámbito regional podemos ubicar tres sistemas. Cronológicamente encontramos al sistema europeo, enseguida al sistema interamericano y finalmente al sistema africano. En este último vamos a encontrar la referencia en el artículo 16 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Este es el bosquejo en cuanto al entramado normativo desde el ámbito internacional. Ahora, si vamos centrándonos al ámbito interno de los estados a los que me he referido de manera puntual en la parte introductoria de esta presentación, el caso de Panamá y el caso de México, vamos en un primer momento a encontrar dentro de la Constitución Política de la República de Panamá un apartado, un capítulo prácticamente, dedicado a la salud, la seguridad social y la asistencia social. Esto comprendido dentro de los artículos 109 a 117. Y en estos dispositivos constitucionales vamos a encontrar elementos esenciales en relación con el derecho a la salud. Ven ustedes aquí una síntesis de los mismos, partiendo de esa función esencial que tiene el Estado de velar por la salud de la población, esa visión también del individuo como parte de la comunidad que tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla. La concepción también, siguiendo lo que ya habíamos comentado en el sentido de que la salud es ese completo bienestar físico, mental y social, esa determinación de las actividades que primordialmente le corresponden al Estado en materia de salud y que al final del día pues constituyen también obligaciones del Estado, esto bajo el marco que conocemos y que se ha ido generando también desde el propio sistema interamericano en cuanto al respeto, la protección, la promoción, la garantía de los derechos humanos que todos los estados y todas las autoridades de los estados deben de cumplir, aunado a los deberes que se van a configurar a partir de esa prevención, de esa investigación, de esa sanción y de esa reparación a las violaciones de derechos humanos. También en el marco de su constitución vamos a encontrar lo relativo a la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población, el crear necesidades en cada región, el establecimiento que presten pues servicios de esta naturaleza, que sean integrales, que además suministren medicamentos a toda la población y que deben ser proporcionados de manera gratuita para quienes carezcan de recursos económicos.
el hecho de combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental y el desarrollo de la disponibilidad del agua potable y adoptar medidas de inmunización. Ojo, esta parte es esencial también en el escenario en el que nos encontramos y que ya tenemos pues más de un año bajo este escenario pandémico, cómo se comienzan a enlazar y se ven de manera más estrecha esos vínculos entre algunos derechos. Sabemos que de manera natural los derechos humanos comparten características como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad, pero también es cierto que hay derechos más estrechamente vinculados y bueno, este escenario nos ha demostrado estos elementos, ¿no?, de vinculación cuando hablamos del derecho a la salud, del tema ambiental, el derecho al ambiente sano, cuando hablamos del agua, que es indispensable además en este contexto en el que nos encontramos insertos. Y bueno, ustedes lo tienen ahí también reconocido en el marco constitucional, así como la promoción de esa disponibilidad del consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados, regular el cumplimiento de condiciones de salud y seguridad, proteger la salud de la madre. Aquí ya entramos a cuestiones más específicas del niño, del adolescente. Y finalmente, capacitar al individuo y a los grupos sociales mediante acciones educativas. Esto a partir de la necesidad también de difundir el conocimiento en relación con los derechos y los deberes individuales y colectivos que se generan precisamente en torno a la salud personal y ambiental. Eso es en el caso de la Constitución de Panamá y bueno, tratándose de México vamos a encontrar algo pues más breve, ¿no? En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto dentro del artículo 4º, párrafo 4º, vamos a ubicar esta protección de la salud, ¿no?, que se concibe como un derecho de carácter fundamental al estar reconocido precisamente en el ámbito constitucional, y hay una remisión a la legislación donde se van a establecer esas bases, esas modalidades para el acceso a los servicios de salud. Además de que en el marco de las facultades concurrentes, dado también el carácter del Estado mexicano, es un Estado federal, hay algunas materias en las cuales concurren los diversos niveles, ¿no?, la federación, los estados, incluso los municipios, en algunas materias como es el tema ambiental. Aquí de manera puntual pues establece esa concurrencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y este es un tema también que en este año pues ha cobrado también importancia en función del Consejo de Salubridad General, una figura que está en nuestra Constitución y que bueno, con este despliegue que se ha generado en los últimos meses, pues ha tenido gran relevancia a partir de los diversos decretos que se han ido emitiendo, en los cuales pues de cierta manera han caminado a la par, ¿no?, este Consejo de Salubridad, la Secretaría de Salud, el propio presidente de la República, con las críticas, por supuesto, que se pueden generar a partir de la propia naturaleza de estos lineamientos, pero bueno, ese es el escenario que tenemos en estos momentos. Y bueno, esto se va a ver complementado, por supuesto, con los diversos criterios que han ido emitiendo nuestros órganos jurisdiccionales, en los cuales se hace referencia precisamente a algunos aspectos ya más particulares en relación con este derecho a la salud. De entrada, ustedes ven lo relativo a las dimensiones que tiene el derecho humano a la salud. Por un lado, una dimensión individual o personal, y por el otro, una dimensión pública o social. Tratándose de la dimensión individual o personal, nos vamos a centrar en esta obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, el estado mental, el estado emocional y el estado social de la persona. A partir de ello, bajo esa interdependencia que mencionamos hace un momento también, encontramos otro derecho fundamental, que es el derecho a la integridad físico-psicológica.
La otra vertiente, la otra dimensión a la que se alude en estos criterios es la dimensión pública o social del derecho a la salud. Ese deber que tiene el Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general. ¿A partir de qué? De fijar, de determinar, establecer, de implementar mecanismos para que todas las personas tengan acceso a estos servicios. Por lo cual, pues, se deben emprender acciones para alcanzar dicha meta, tales como el desarrollo de políticas públicas. Sabemos también acá que, por un lado, vamos en el camino de la normatividad, ¿no?, de los cuerpos normativos, pero también a la par de ellos y teniendo su génesis precisamente en la normatividad, también encontramos las políticas públicas, que en muchos casos pues tienen una incidencia mayor que la propia norma, dado ese contacto directo, ¿no?, con la realidad, con la sociedad, con los diversos actores. ¿A partir de qué? De la identificación de esos problemas que afectan la salud pública. Nuevamente, estamos haciendo referencia a un tema, pues, de gran actualidad. Ustedes seguramente lo han identificado. También vamos a encontrar criterios en torno a las obligaciones del Estado. Recapitulemos este punto. Ya mencionábamos de manera general y tratándose del Estado mexicano, esto se encuentra también reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo relativo a las obligaciones de las autoridades y los deberes del Estado, que ya también mencioné previamente en esta presentación, y que se insertan a nuestra ley fundamental a partir del 10 de junio de 2011, prácticamente hace casi una década, en la cual pues el sistema jurídico mexicano tuvo una transformación, ¿no?, que implicó un cambio de paradigma, un cambio en la forma de ver el derecho en el caso mexicano, y que tiene como columna vertebral precisamente a los derechos humanos, como cimiento a la dignidad humana, y en donde encontraremos también la referencia a principios como el principio pro persona, que se han convertido, digamos, en la directriz, aún con las barreras, los obstáculos que en muchas ocasiones los propios órganos jurisdiccionales han ido generando. Pero es una realidad, estamos en un escenario totalmente diferente al que nos encontramos previo a la reforma del 10 de junio de 2011. Entonces, tratándose de estas obligaciones del Estado, ya vinculadas de forma particular con el derecho a la salud, pues vamos a referirnos a estas condiciones que se deben de generar y que van a ir encaminadas a asegurar a todas las personas esta asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad. También vamos a identificar, ¿no?, cuáles son esos elementos que deben revestir los servicios que se prestan, ¿no? De entrada, esa visión integral, esa visión holística, ¿no?, un tratamiento adecuado y completo, la atención médica, el tratamiento, los medicamentos, la rehabilitación, las licencias médicas, por mencionar solamente algunos de estos temas. También, a la par de ello, encontraremos de manera específica ya en lo tocante al suministro de medicamentos básicos, y encontramos aquí un elemento que es esencial también, el tema de que no debe existir discriminación. Como sabemos ahí de entrada que esto va a ir a la par del derecho a la igualdad, y que cuando hablamos de discriminación, pues estamos en la contravía, ¿no? Estamos haciendo referencia a estas distinciones que se van a ir generando a partir de cuestiones no objetivas, de manera específica, aquellas que están soportadas en lo que identificamos como las categorías sospechosas. De tal manera que estos medicamentos pues, se deben de suministrar sin discriminación, independientemente de la naturaleza
que ésta tenga, y que el Estado pues no puede negar de manera regresiva estos medicamentos a quien los requiera, ni otorgarlos de forma discriminatoria. Ese término también es esencial cuando se alude a esa manera regresiva, porque también recuerden ustedes que mencionábamos al inicio lo tocante a la progresividad tratándose de los derechos humanos. Una vez que se da un paso hacia adelante en esta materia no podemos regresar. De ahí también esta concepción del principio de progresividad como de no regresión, que aquí lo vemos plasmado respecto de una obligación que tiene el Estado y que obviamente no puede retroceder, no puede ir hacia atrás, al contrario, siempre tiene que ser con una visión expansiva de derechos. Temas especiales que también podemos encontrar, al menos en el ámbito de estos criterios jurisdiccionales, en el caso mexicano, ¿no? Temas ligados con personas privadas de su libertad. Sabemos que aquí hay mayor compromiso todavía por parte del Estado, que no pueden satisfacerlo pues por sí mismas y que a partir de ello, pues el único garante será precisamente el Estado. De ahí esa necesidad todavía mayor de atender y de generar las condiciones necesarias para el pleno goce y ejercicio de estos derechos. Y en este tópico, pues también va a cobrar relevancia lo relativo a la regla 24 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. El tema de las reglas Mandela, ¿no? A partir también de esta visión que, por supuesto, vamos a ir encontrando en los criterios que emiten nuestros órganos cuando ya también van aterrizando, ¿no? Estos instrumentos, estos cuerpos normativos, ¿no? Que encontramos dentro del escenario internacional y que son, pues, al final del día, compromisos que se deben de ir cumpliendo por parte de los estados y que son directrices, además, en temas muy particulares como es el que estamos desarrollando en este momento. Digamos que son algunos aspectos que se han ido presentando en relación con el derecho humano a la salud. Reitero esto a partir de criterios jurisdiccionales. Si ustedes contrastan lo que encontramos en el marco constitucional, pues es una referencia muy amplia, no muy general, que se ha ido desarrollando a partir de esta atribución de sentido que realizan nuestros órganos jurisdiccionales, a partir pues de la interpretación, ¿no? Se han ido determinando estas particularidades. También vamos a referirnos ya en esta última parte a los enfoques de uno de estos órganos del sistema interamericano. Me refiero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como les había anticipado, bajo una doble visión, tanto en su función consultiva como en su función contenciosa. Y aquí también, a manera de preámbulo en este último bloque, pues vale la pena también recordar cuál es esa percepción, ¿no?, por parte de los estados en relación con estos dos tópicos. Y me voy a centrar también en lo que ha ocurrido en el caso mexicano en función de ese carácter vinculante o no vinculante que se le puede atribuir a los productos que se generan a partir del ejercicio de estas funciones a las que ya he hecho mención. Cuando hablamos de la función contenciosa, de las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues podemos decir, ¿no?, que en el caso mexicano esto está resuelto en función de que todas las sentencias son vinculantes para el Estado mexicano, independientemente de si este fue o no parte en el caso específico. Sin embargo, esto se debe también a una evolución que se ha ido gestando dentro de esos criterios, porque en un primer momento nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se centró solamente en aquellos casos en los cuales el Estado mexicano había sido parte.
y solamente a esos les atribuyó el carácter de vinculante. Una referencia al expediente Varios 912/2010, y de manera posterior cambia su criterio en la contradicción de tesis 293/2011, a partir de la cual establece pues que todas las sentencias que emita la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano, pero también fijando algunos matices a partir de la concurrencia de las mismas condiciones, ¿no?, que se generen en el caso específico, y por supuesto esa necesidad en un primer momento de armonizar la jurisprudencia interamericana con lo que tenemos en el ámbito interno. Tratándose del segundo producto, ¿no?, de las opiniones consultivas que derivan de la función de la misma naturaleza que ejerce la Corte, que nos lleva a la posibilidad, ¿no?, que la Comisión, que los Estados miembros, que organismos del propio sistema puedan formular. Lo cierto es que solamente se ha utilizado por la Comisión y por los Estados miembros, de tal manera que estas opiniones consultivas, a partir también de la propia interpretación que ha realizado la máxima intérprete de la Convención Americana, vamos a ubicarla dentro del marco del parámetro de control de regularidad. Es decir, para ubicarla dentro de ese ejercicio del control de convencionalidad. Y eso lo ha señalado la Corte Interamericana en una de sus opiniones consultivas de manera expresa, pero también lo ha referido, ¿no?, de manera implícita en al menos 20 sentencias, cuando habla precisamente de su interpretación. Y aquí recordemos pues, que la Corte Interamericana atribuye sentido no solamente en sus sentencias, sino también en las opiniones consultivas que emite. Y tratándose de la opinión consultiva que les mencionaba, que lo hace de forma expresa, me estoy refiriendo a la opinión consultiva número 21, relativa a los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional. Ahí por el párrafo 30 vamos a encontrar esta referencia que he señalado en función de su incorporación dentro de este marco que se debe de considerar para llevar a cabo el control de convencionalidad, que sabemos pues consiste en un análisis que siempre deben realizar quienes ejercen una función jurisdiccional, o si ustedes siguen la vertiente también del caso Hellman versus Uruguay, toda autoridad. Ahí hay dos vertientes, hay que señalarlo también, y que implica confrontar prácticamente la Convención Americana, sus protocolos, todo el corpus juris interamericano, su interpretación, con el ámbito interno, con las normas, con los actos, y a partir de ello ver si hay compatibilidad o no. Esto, por supuesto, robustecido con temas como el principio pro persona, en donde vamos a encontrar también la necesidad de optar por lo que más favorezca a la persona, con las propias limitaciones que eso pueda tener en el ámbito interno. Les había mencionado que en el caso mexicano, pues también nuestra Suprema Corte ha establecido ciertos límites cuando se habla de restricciones, excepciones, limitaciones expresas en la Constitución. Pues ya no tenemos la posibilidad de efectuar ningún análisis, nos tenemos que quedar con lo que señala la Constitución. Un escenario bastante grave, pero que ese es el criterio que impera en este momento por parte de nuestro máximo tribunal. A partir de ahí, entonces, me voy a referir a 3 opiniones consultivas y después haré alusión de manera muy general a algunos casos, no a todos, también por cuestiones de tiempo, pero al menos algunos de ellos que nos permitan tener una referencia de cuál ha sido precisamente el enfoque de la Corte Interamericana en este tema.
Ya hice alusión a esta opinión consultiva, la opinión 21/2014, y de manera particular aquí hay dos rubros que vinculan precisamente con nuestro tema central. Lo relativo a la expulsión o devolución de una persona que podría considerarse violatoria de las obligaciones internacionales en función de las circunstancias concretas de la persona en particular, en casos que dicha medida redunde en afectación o el deterioro grave de la salud de la misma, o incluso cuando pueda derivar en su muerte, y que debe tenerse en cuenta el estado de salud o el tipo de dolencia que padece la persona, así como la atención en salud disponible en el país de origen y la accesibilidad física y económica a la misma, entre otros aspectos. Recuerden que esta opinión consultiva guarda relación con los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional. También vamos a encontrar la opinión consultiva 23/2017, que además, como ustedes seguramente identifican, pues es una opinión que marca también un antes y un después en la Corte Interamericana en temas de derechos sociales y de manera particular en el tema ambiental. Es una opinión consultiva que guarda relación con el medio ambiente y los derechos humanos en razón de las obligaciones estatales vinculadas con este medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal. Ya después de esto, tenemos también una sentencia vinculada con la temática ambiental de manera directa, que es el caso La Cajona versus Argentina, que marca de cierta manera ya el complemento de este primer paso que se dio en la Corte Interamericana en relación con la temática ambiental y que, pues, como les mencionaba, se determina prácticamente un antes y un después a partir de estos documentos que emitió la Corte Interamericana, al menos por lo que atañe a la temática ambiental, un tema que también en nuestras latitudes pues está cobrando relevancia con ciertos acuerdos de carácter regional. Esto nos va a llevar entonces a la vinculación, y esto incluso nos lleva a la propia génesis del derecho ambiental. Al menos en muchos estados no vamos a encontrar ese origen vinculado de manera necesaria con el derecho a la salud, tal como ocurrió también en el caso mexicano en el año 1971, cuando se comienzan a establecer dentro del aparato constitucional referencias, ¿no?, a la temática ambiental, pero dentro del derecho a la salud, y que incluso se comienzan también a generar los primeros cuerpos normativos, en nuestro caso vinculados con la contaminación atmosférica, como un paso anticipado, digamos, a una reunión a la que asistimos, ¿no?, en 1972 y a la que, por supuesto, identificamos como también el parteaguas de la temática ambiental, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, de la que derivó la Declaración de Estocolmo. Regresando a los puntos específicos de esta opinión consultiva, vamos a encontrar también esta doble dimensión, la dimensión individual y también lo relativo a esa dimensión colectiva que vamos a identificar también dentro del derecho al ambiente sano, y que en la vinculación con el derecho a la salud se van a establecer esas precondiciones necesarias, ¿no?, para una vida saludable, y que se va a relacionar también con otros derechos como la alimentación, el derecho al agua, que ya lo habíamos mencionado también. Se hace también referencia a esta definición de salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente a esa ausencia de afecciones o enfermedades. Se toca el tema de la contaminación ambiental que puede afectar a la salud, ciertas actividades que generan riesgos significativos para ella,
entre otros aspectos que van finalmente también a aterrizar a esos deberes, decíamos, de los estados, ¿no? Toda vez que las autoridades y el Estado en su conjunto, pues en muchas ocasiones generan actividades que son riesgosas, que son peligrosas y que pueden también implicar problemas para este ejercicio, decíamos, pleno del derecho a la salud y de la salud en lo particular, por supuesto. Finalmente, tenemos la opinión consultiva 24/2017, que está vinculada con la identidad de género, la igualdad, la no discriminación a parejas del mismo sexo, a partir también de las obligaciones de los estados, ¿no? En función del cambio de nombre, de la identidad de género, de estos derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo. Una opinión consultiva que también por la temática es de gran importancia y también marca una línea en la Corte Interamericana. Y aquí vamos a encontrar algunos temas que nos van a llevar también al ámbito de la no discriminación, ¿no? Esto a partir de una realidad que se ha ido presentando a partir de la estigmatización de este sector de la población y que no solamente se va a circunscribir al ámbito individual que mencionamos o a esa dimensión individual del derecho a la salud, sino también al ámbito colectivo, también a la salud pública, a partir de esas condiciones de salud de los habitantes. Se alude también en esta opinión consultiva a aquellas normas que todavía tipifican la homosexualidad, de cómo repercuten de manera negativa en la calidad de los servicios de salud, porque disuaden precisamente a las personas de recurrir a esos servicios por el temor, por supuesto, a la sanción, ¿no? al castigo como tal que deriva de ello. Y finalmente refiere que la salud como parte integrante de este derecho a la integridad personal, pues comprende también esa libertad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? De controlar nuestra salud, nuestro cuerpo, y el derecho a no padecer injerencias, ¿no? Como puede ser el ser sometido a torturas, a tratamientos o experimentos médicos no consentidos. Esto en el marco del ejercicio de la función consultiva que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que decíamos en este caso no hay, al menos ¿no? en el ámbito interno del Estado mexicano, una definición como sí ocurre ya en el caso de las sentencias. Me refería a la opinión de la Corte Interamericana en un primer momento, pero en el ámbito de nuestros órganos jurisdiccionales no se ha desarrollado realmente más que un criterio por ahí no perdido, aislado, incluso de carácter orientador simplemente, de un órgano jurisdiccional, entre comillas, menor, toda vez que no es la Suprema Corte de Justicia, en el que establece que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana pues tienen un carácter orientador, que se pueden dejar a un lado, digamos, siempre y cuando se justifique a partir de la seguridad jurídica. Y eso, pues de cierta manera, genera un choque con lo que veíamos que ha ido fijando la propia Corte Interamericana en su interpretación y además en contravía también del propio artículo 2 de la Convención Americana, ¿no? Por esa necesidad de adoptar en el ámbito interno las medidas de cualquier naturaleza, toda vez que una opinión consultiva, pues sabemos, deriva del ejercicio de esa atribución de sentido de la máxima intérprete de la Convención, de tal manera que en cierto sentido, pues ya estamos perfilados en el supuesto de que un caso sea conocido por la Corte y a partir del cual el Estado pues haya ido en contravía de una de sus opiniones consultivas, pues sabremos cuál va a ser el resultado. Necesariamente estaremos encaminados ya a una sentencia de condena. De ahí también este tema del efecto útil de los tratados ligado con el artículo 2 del Pacto de San José. Y bueno, en última instancia, referir algunos casos. Ustedes ven ahí una selección, ¿no? de casos que ha conocido la Corte Interamericana y en los cuales se hace referencia a nuestro tema. Por ejemplo, el caso de la comunidad indígena Yaqui Axa versus Paraguay,
en el cual la Corte Interamericana hizo referencia a las afectaciones especiales del derecho a la salud y aquellas que están íntimamente vinculadas con él, ¿no? El derecho a la alimentación, el acceso al agua limpia, cómo impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y además las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos, dado también esta referencia que ya hemos ido señalando en cuanto a la interdependencia que existe entre los mismos. Y aquí se centra incluso en temas como el derecho a la educación, el derecho a la identidad cultural. También vemos el caso de la comunidad indígena Saguayamaxa versus Paraguay. Aquí la Corte hace referencia a que la legislación, pues por sí sola, no va a ser suficiente para garantizar la plena efectividad de los derechos protegidos por el Pacto de San José, sino que además comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y eso lo mencionábamos también bajo esa dualidad que aludíamos hace un momento, ¿no? El tema normativo, el tema de las políticas públicas, por otro lado, no todo se resuelve con la ley de entrada, ¿no? Podemos tener muy buenas leyes, pero en los hechos estar no tan bien, ¿no? Y eso es una mención también que vemos dentro de este caso. Y se alude también de manera particular a esas limitaciones que se generan en el acceso, en el uso de los servicios de salud. También vamos a encontrar el caso Jiménez López versus Brasil. Aquí la Corte establece que la salud es un bien público, la protección de esta está a cargo de los estados, quienes tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida, a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. Consideró también en este caso que los estados tienen el deber de regular, de fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción. Esto como un deber especial de protección a la vida, de igual manera a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o bien de carácter privado. También en este caso, la Corte determinó que los estados son responsables tanto por los actos de las entidades públicas como aquellos que deriven de las entidades privadas que prestan atención de salud. Los supuestos de responsabilidad internacional en ese escenario pues comprenden actos de entidades privadas que también estén actuando con capacidad estatal, así como actos de terceros, cuando el Estado falta a su deber de regularlos y fiscalizarlos, el tema de la responsabilidad por omisión prácticamente. También dentro de este marco que nos atañe, en este caso, la Corte hace referencia a la prestación de servicios públicos que implica esa protección de los bienes de la misma naturaleza, lo cual pues obviamente se configura como una de las finalidades de los estados y que si bien estos pueden delegar su prestación a través de la tercerización, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y por supuesto de proteger el bien público respectivo. Vean que es una sentencia bastante rica en relación con el tema que nos aboca. Voy a hacer alusión a otro escenario, el caso Albán, Cornejo y otros versus Ecuador. Aquí se hablan de ciertos aspectos relativos a la prestación del servicio de salud, a la regulación de la mala praxis médica. También se alude al derecho a la vida como derecho humano fundamental y la vinculación pues, necesaria, ¿no?, con el derecho a la salud, a la integridad personal, que están directa e inmediatamente vinculados. Y se hace referencia a la responsabilidad del Estado que puede derivar del escenario en el que un órgano o un funcionario de ¿no?, del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, ya sea por acción u omisión,
este derecho. También de actos por particulares, por supuesto, siguiendo la propia dinámica que ya hemos ido señalando. Se habla también de nueva cuenta de la supervisión, de la fiscalización, de la prestación de los servicios públicos de salud y también de la incidencia en aquellos entes particulares, ¿no? Y decíamos, uno de los temas especiales de esta sentencia es la mala praxis médica, que los estados pues tienen el deber de adoptar las medidas necesarias como la emisión de normas penales, el establecimiento de un sistema de justicia para evitar y sancionar la vulneración de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal a partir precisamente de ese incorrecto ejercicio, pues la mala praxis médica. Y bueno, haciendo referencia a otro de los casos, el caso Nadeje Dorsema y otros versus República Dominicana, la atención médica en casos de emergencia en este punto, ¿no? Debe ser brindada, proporcionada en todo momento para los migrantes en situación irregular. Vemos aquí también cómo la propia Corte va especializando el tema, ¿no? Cuestiones muy particulares, como es el caso ya de los migrantes en sectores especiales a partir de esa situación de vulnerabilidad en que se encuentran. En consecuencia, ¿no? Estos estados pues, deben de proporcionar una atención sanitaria integral tomando en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables. Este es un recorrido, les decía, de manera muy general. Voy cerrando con unos comentarios más respecto de otros casos para atender al tiempo también que nos han proporcionado. El caso González Luis y otros versus Ecuador. Aquí la Corte se centra en aspectos vinculados con la asistencia sanitaria. En este marco de obligaciones se van a insertar diversos deberes, ¿no? En relación con el acceso a medicamentos principalmente, que forma parte indispensable del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Y otro tema particular que se aborda en este caso es lo relativo a pandemias, ¿no? Un tema, decíamos hace un momento, que estamos viviendo desde hace un buen rato ya y que todavía tenemos frente a nosotros. El acceso a la medicación en el contexto de pandemias, aquí de manera particular se alude al VIH, el SIDA, ¿no? La tuberculosis, el paludismo, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales para alcanzar gradualmente el ejercicio pleno del derecho de toda persona a un disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Bueno, con esto, de cierta manera, quisiera ya ir cerrando mi participación en función, les decía hace un momento, del tiempo que me han conferido, agradeciendo de nueva cuenta al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y por supuesto a la Universidad también Autónoma de Chiriquí, que compartimos siglas por ahí en la lectura de la síntesis curricular, ¿no? Al hablar de la UNACH, en este caso hablamos de la Universidad Autónoma de Chiapas para el caso personal, pero que hay una referencia similar a su universidad. Bueno, pues con esto, de nueva cuenta, quedo a su disposición y les agradezco la invitación. Le damos las gracias al doctor Corado por tan excelente ponencia. Se invita a los participantes en esta sala, si tienen a bien presentarle alguna pregunta al doctor Corado vía chat, con mucho gusto, es el momento idóneo para presentarla. Mientras tanto, me gustaría consultarle, doctor Corado, sobre esta misma materia. Dentro de esos derechos de salud, por ejemplo, estamos viviendo una situación muy difícil, como usted manifestó al final de su ponencia, es una pandemia a nivel mundial, nosotros no escapamos de ello, Panamá, México. Podríamos considerar, por ejemplo, dentro de esos derechos de salud que usted ha mencionado, y aplicándolo a la pandemia actual del COVID-19, el derecho que tienen todas las personas a vacuna, ¿verdad? Y de forma gratuita lo están haciendo los estados a través de sus políticas internas. ¿Cómo se manejaría eso o cómo se está manejando eso
como un derecho a la salud en el Estado mexicano? Bueno, por supuesto, lo podemos considerar en ese escenario, como lo ha señalado. Es un derecho que al final todos tenemos y que incluso en el caso mexicano pues se ha ido exigiendo incluso a través de algunos mecanismos, algunos con mayores resultados que otros, ¿no? Principalmente a través de ese medio de tutela por excelencia que tenemos, que es el caso del amparo, ¿no? Como parte del derecho a la salud. Les digo, no todos han prosperado, ¿no? Pero tenemos ahí una vía y atender también a una política que se ha ido generando, al menos en el caso mexicano, que ha sido en función, en primer término, de edad. Eso es la realidad que estamos teniendo. Se ha ido planteando un esquema escalonado en función de edad, entre comillas, en un primer momento. Después surgieron ahí algunas cuestiones alternas que todavía pueden ser discutidas, ¿no? Por supuesto, con algunas personas vinculadas, digamos, ¿no? con el propio régimen actual. Y también incluso algunas distinciones que se han generado, que eso también es un tema de igualdad, de no discriminación, cuando hablamos de quienes se dedican al ámbito de la salud, ¿no? A los médicos, ¿no? Hubo una distinción entre los médicos del sector público y los médicos del sector privado. Digamos que hay varios temas ahí que pueden generarse no solamente de forma específica en lo tocante al derecho a la salud, sino que a su vez en conexión con otros derechos, como es el tema del derecho a la igualdad, ¿no? Porque la distinción, ¿no? Solamente en función del sector al que pertenecemos. Al final del día realizamos la misma actividad, prestamos el mismo servicio, estamos expuestos a los mismos riesgos, no solamente como comentario. Ok, muchas gracias. Juan Caballero le pregunta, ahora que México es permeable a las leyes internacionales, ¿cuál sería la mayor desventaja, según su criterio? Bueno, creo que es bastante amplia la pregunta, ¿no? El tema de la mayor desventaja, ¿en qué sentido, Juan? Aquí, ojo, el tema de que permee la normativa internacional, tenemos como punto también de dirección dentro del ámbito constitucional lo relativo al principio pro persona, se los mencionaba incluso durante la presentación, lo que más favorezca a la persona, ¿no? Esto a partir del ámbito interno o bien del ámbito internacional, siempre en aras de otorgar el mayor beneficio, y esto partiendo de ese cimiento básico, ese fundamento que es la dignidad humana. No sé si bajo ese escenario tal vez estuviera direccionado el planteamiento. En caso de que no, pues leeré el comentario correspondiente. Ok, dice Alex NG. Doctor Corado, ¿cree usted que los países latinoamericanos toman en consideración la responsabilidad del Estado por fallas en la prestación del servicio de salud? Pues deben de. Ahí entramos nuevamente a esa visión natural, histórica, incluso decíamos, tradicional de los derechos sociales en términos generales, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionábamos al inicio ese carácter prestacional que los ha envuelto, esa visión de la justiciabilidad no directa de los derechos, pero que gradualmente esto ha ido caminando también? En el caso mexicano, le digo, hay ejemplos muy claros de protección de este derecho a la salud a partir del ejercicio de nuestro medio de tutela por excelencia, que es el juicio de amparo. Incluso desde el ámbito de las propias universidades públicas, un ejemplo muy claro en el caso de un estado que es Michoacán, la universidad pública, a partir de una clínica de litigio, ha generado pues, resultados importantes en materia de protección al derecho humano a la salud. De tal manera que necesariamente tenemos que voltear a ver, ¿no? Que tomar en consideración, como bien refiere, la responsabilidad, la obligación del Estado, ¿no? Que ante el incumplimiento vendrá su responsabilidad, por supuesto,
pero partimos de la obligación que tiene el Estado, que tienen las autoridades de respetar, de proteger, de garantizar estos derechos humanos. Eso es importante también. No se habla de derechos civiles y políticos, no se habla de derechos económicos, sociales y culturales, se habla de derechos humanos. No hay una distinción, ¿no? Todo se encuentra en el mismo nivel. Por lo mismo no podemos hacer esta diferenciación que se ha ido generando tradicionalmente tratándose de los derechos sociales por esa necesidad de una acción de carácter positivo por parte de los estados que tiene que ver precisamente con un tema que todos conocemos, que es el dinero, no es el recurso económico. Ok. Nos dice Roderick Tenman, doctor Corado, el tema es muy importante y muy interesante. ¿Piensa usted que el costo de los servicios de salud debe estar regulado? Es una pregunta también bien interesante. Creo que aquí hay un choque incluso, hay un choque de derechos de entrada, ¿no? El libre ejercicio profesional, por eso también incluso hay una doble vía en cuanto a la prestación de este servicio de salud, la parte pública, la parte privada. Obviamente entendería que su planteamiento está enfocado al segundo de ellos, al ámbito privado, pero ahí habría que encontrar ese choque al final del día, esa ponderación de derechos a partir de casos muy particulares, de las propias condiciones que se generan en ellos. Sabemos, ¿no?, que hablando de derechos como tal, de principios, pues no hay una visión absoluta, sino que tenemos que atender también a cuestiones muy particulares y de ahí esa necesidad de ponderar, incluso el tema de la derogación, que es uno de los criterios que nos permiten distinguir, ¿no?, entre las reglas y los principios, pues nos dicen que el hecho de que se privilegie en un caso uno de ellos no quiere decir que está derogado el otro de forma absoluta, simplemente a partir de las condiciones que se presentaron podemos atenderlo. Entonces ahí creo que hay un choque también entre el ejercicio como tal libre de la profesión, que implica también el cobro, por ejemplo, de los honorarios de los médicos, con otros derechos como es el que nos llaman esta tarde. Ok. Y para finalizar ya el periodo de preguntas, nos dice el licenciado Andrés López, que forma parte del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, nos menciona, desde la Universidad de Panamá me gustaría saber qué otros derechos humanos se han violentado en las demandas presentadas por responsabilidad del Estado, además del de salud. Si se refiere al tema de la Corte Interamericana, pues encontramos un entramado muy amplio de derechos que se han violentado. Dependerá ya del escenario. Tal vez ahí tendremos que ser un poquito más específicos con los planteamientos, porque hablar de responsabilidad del Estado en términos generales, si nos vamos al marco del sistema interamericano, pues prácticamente tenemos todo el conglomerado de derechos reconocidos en la propia convención, y no solamente eso, sino todo en todo el corpus juris, que principalmente, digamos, bajo esa visión primigenia de esa clasificación incluso de carácter pedagógico simplemente, ¿no? El tema de los derechos civiles y políticos son los que han tenido mayor atención. Por eso hacía referencia en la exposición al hecho de que la opinión consultiva 23 y la sentencia La Cajona pues marcan un antes y un después en la Corte Interamericana, porque se comienzan a abrir estos escenarios que se habían dejado, digamos, de manera accesoria, simplemente en conexión con otros derechos. Me refería al tema ambiental, por ejemplo. Antes de estos dos documentos, ¿no?, la opinión y la sentencia, el tema ambiental se veía en conexión con el derecho a la salud, con el derecho a la propiedad originaria de los pueblos indígenas o de las comunidades tribales, de los pueblos tribales, así como en temas culturales, en temas de desarrollo, por ejemplo, también en temas de derecho a la vida, por supuesto, y a partir de 2017 pues comienza a configurarse un nuevo escenario en el ámbito de la Corte Interamericana que precisamente va a estar ligado con lo que refiere la responsabilidad que se determina en el momento de que hay una violación de derechos humanos por parte del Estado y que esta máxima intérprete pues
lo reconoce, lo declara más bien en una de sus sentencias, y a partir de ello pues tiene también la obligación de la reparación del daño. Existen otras series de interrogantes que tienen los participantes. Le invitamos y nos sigue acompañando en la sala, doctor Corado, si desea vía chat revisar alguna de las interrogantes que tienen y darle alguna de las respuestas, pues bienvenidas sean de su amplio conocimiento. Muchos pues tienen algunas dudas, sobre todo por la serie de jurisprudencia que usted ha mencionado de la Corte Interamericana, y que realmente en algunos aspectos nos sentimos bastante identificados porque es una problemática a nivel de todos los países latinoamericanos. Estamos muy satisfechos, contentos de su participación. Definitivamente es un tema para desarrollar en mucho tiempo más, y ojalá tengamos la oportunidad de que nuevamente nos pueda acompañar, y quizás yo primero, o sea, de forma física, y venga a conocer nuestra tierra, ¿verdad? Y acompañarnos y desarrollar muchos de los otros temas que sabemos es especialista usted. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, y vale la pena mencionar, ya he estado en la Universidad de Chiriquí hace algunos años, ya tuve la oportunidad de estar con ustedes en algunas actividades, en unas presentaciones de libros que se generan ahí con algunos de sus profesores. Entonces, con mucho gusto, esperamos que volvamos a coincidir más adelante. Ok, entonces para que nos vuelva a visitar nuevamente. Qué bueno. Muchas gracias.